Buenos días, soy Luis Ángel Adán Jiménez, estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Voy a presentar mi proyecto de intervención social que lleva por título Campaña de Prevención de la Violencia de Género con Participación Ciudadana, promoviendo la cultura de la legalidad y la denuncia ciudadana. Este proyecto surge a raíz de los resultados obtenidos en el proyecto terminal que lleva por título Violencia de Género en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, análisis sobre los índices y medidas de prevención en tiempos de COVID-19 en el año 2020. Si bien hablar del contexto social de San Pedro Cholula, destaca que mediante la información del último Censo de Población y Vivienda de INEGI en 2020, su población es de 138.433 habitantes. Este municipio colinda con municipios como Huejotzingo, Juan Cebonilla, Cotlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, San Jerónimo Tecuanipan y Calpan. Además, estos municipios cuentan también con la problemática de violencia de género. Sin embargo, San Pedro Cholula, en cuanto a su población, hablando de la población económicamente activa, tiene una población de 41.1% que se dedican a labores del hogar, 40% son estudiantes y el 9.2% son pensionados. Sin embargo, San Pedro Cholula cuenta con 13 juntas auxiliares y de estas 8 barrios que representan la cabecera municipal. Otro dato relevante es los hogares censados por parte de INEGI, ya que de 36.572, 7.247 cuentan con jefatura femenina y 21.687 con jefatura masculina. Ahora bien, los datos obtenidos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en cuanto al departamento de UDAI, que es el departamento de análisis, así como el departamento de atención a mujeres víctimas de violencia, destaca que en 2020 atendieron 741 casos, de los cuales el 82% de los casos atendidos por Seguridad Pública decidieron no denunciar, decidieron otorgarle el perdón a su familiar o a su agresor y llevárselo a su casa. Solamente el 15% fue sancionado por el juez calificador como una falta administrativa, no como el delito de violencia familiar, lo cual conllevó una sanción de 36 horas de arresto o, en su caso, una multa económica. Por parte del Departamento de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, de los casos atendidos, el 62% fue canalizado a Fiscalía por lesiones, por violencia psicológica, económica o patrimonial. El 27% a petición de Fiscalía fueron canalizados al Centro de Justicia para Mujeres y el 11% únicamente, que tiene que ver con delitos sexuales, fueron canalizados a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar. De esta información que se obtuvo de los registros en esta Secretaría de Seguridad Ciudadana, destaca que la modalidad de violencia principal es la violencia familiar o doméstica, la institucional por parte de los elementos que no brindan la atención o que revictimizan a las víctimas culpándolos de las llamadas de emergencia por ser víctimas de violencia. La otra es la comunitaria, donde en las juntas auxiliares, como se rigen por usos y costumbres, el golpear a una mujer, sea prima, hermana, hija, mamá, abuela, etcétera, es un uso y costumbre que lleva al aumento de violencia. Pero un dato que destaca es que la Fiscalía General del Estado de Puebla, de 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, registró en San Pedro Cholula 915 delitos de violencia familiar, de los cuales 616 fueron atenciones a víctimas de niñas, niños, mujeres y adultos mayores. Entonces, podemos destacar que hay una cifra negra en la cual no se está denunciando. ¿Por qué? Por desconfianza, por falta de denuncia o de desconocimiento, por nula cultura de la legalidad o denuncia ciudadana. Sabemos que de estos datos obtenidos, las principales modalidades de violencia en San Pedro fueron familiar, comunitaria e institucional. La laboral fue mínima.
Sin embargo, estas tres modalidades que conllevan a violencia física, psicológica, económica, patrimonial y sexual, lleva a destacar que San Pedro Cholula es parte de la lista de 50 municipios que cuentan con alerta de violencia de género en el estado de Puebla, ya que desde 2019 el estado de Puebla tiene alerta de violencia de género en contra de las mujeres a solicitud de gobierno federal. Por lo tanto, en 2020, en tiempos de COVID, la cifra de violencia de género incrementó por diversos factores como el desempleo, el aislamiento social, llevó a que San Pedro detectara o captara 741 casos de atención. Sin embargo, vuelvo a repetir, hay una cifra negra de casos de violencia de género que no se están denunciando. Es ahí donde viene esta idea o esta necesidad de generar una intervención social en atención a prevención de violencia de género, con el objetivo específico de promover la cultura de la legalidad y la denuncia ciudadana, fomentar la prevención de la violencia de género con participación ciudadana, usando una metodología de prevención y sensibilización. ¿Cómo? Mediante reuniones, generando grupos de WhatsApp donde participen vecinos, donde participen elementos de seguridad públicos asignados a ese sector, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además de dotar de información necesaria que permita que los ciudadanos tengan ese quehacer sobre esta problemática. Por último, en esta metodología de prevención y sensibilización, conformar consejos de seguridad vecinal, 5 representantes por unidad habitacional, por fraccionamiento, por calles, que estén capacitados en temas de prevención de violencia de género y de cómo brindar este acompañamiento, asesoría y canalizar a las autoridades competentes para poder motivar la denuncia ciudadana y poder de esta manera erradicar, prevenir y proteger a las víctimas de violencia de género. Por lo tanto, el proyecto de intervención social tiene como objetivo general generar una propuesta de intervención en atención, información, asesoría y seguimiento a las mujeres víctimas de violencia, con la finalidad de contribuir, promover y favorecer las denuncias de violencia de género. El hecho de denunciar no es que haya un aumento en los datos de violencia de género. Sin embargo, el aumento es en esta capacidad de información, de poder denunciar a sus agresores y buscar una manera de poder prevenir y dejar de ser víctimas de violencia. Por lo tanto, mediante estas capacitaciones o reuniones informativas se busca fomentar e implementar la cultura de la legalidad y la denuncia ciudadana, volver empáticos a los ciudadanos, generar estos grupos de comités vecinales que estén al pendiente de qué es lo que está pasando en su comunidad. Con esto volvemos a la situación de contribuir, promover y favorecer la prevención de la violencia de género con participación ciudadana. El ciudadano es esencial para poder prevenir cualquier delito. Por lo tanto, la implementación de este proyecto de intervención es conformar esos consejos de seguridad vecinal en los cuales ellos tendrán esa pauta de poder replicar la información que les podemos brindar desde seguridad pública. Temas como qué es la violencia de género y qué puedo hacer, generar un plan de seguridad en qué puede hacer si tu integridad está en peligro, hacerle ver al ciudadano qué es la revictimización o qué es la victimización secundaria y cómo denunciar. Ahora, en temas de delitos sexuales, el qué hacer en ese caso, el abusar sexualmente de su esposa, ¿es un delito? No, claro que es un delito. Por lo tanto, es explicarle a la gente lo que tiene que hacer en ese caso y cómo es que siendo abuso sexual, violación, existe una norma de salud que es la norma 046 que muchas veces la población desconoce y que la misma autoridad, en este caso policías municipales, desconocen también. Por eso mismo es dotar esta información. Otros temas que aunque son no de menor relevancia, pero sí es importante explicar a la gente qué es la alerta de violencia de género y por qué San Pedro Cholula es parte de esa lista de 50 municipios del estado de Puebla con esa alerta.
Por lo tanto, también es importante explicar la responsabilidad de los servidores públicos que brindan atención y auxilio a las víctimas de violencia de género. Como ya expliqué, las metas de este proyecto en cuanto a su ejecución: fomentar e implementar la cultura de la legalidad y la denuncia ciudadana, además de implementar la conformación necesaria de consejos de seguridad vecinal que permitan generar este vínculo con las autoridades para que sean escuchados. Por eso, en este proyecto de intervención se realizó en la Junta Auxiliar de San Pedro Cholula, en la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan, ya que esta Junta Auxiliar cuenta con una población de aproximadamente 20,000 habitantes, siendo la más grande. En esta Junta Auxiliar lo dividí en tres sectores: zona centro, que es la cabecera; la zona residencial, que es la Reserva Territorial Quetzalcóatl, en la unidad habitacional La Ribera, unidad habitacional Fuentes de Camino Real, en la cual está La Pradera, y 2 unidades habitacionales Momoxpan, primera y segunda sección; además la zona residencial de Las Quintas, donde son situaciones que también son vulnerables de violencia de género. Por lo tanto, esta mecánica de intervención, de complicidad, de empatía en cuanto a prevenir, erradicar la violencia de género, es dotar de toda esta información a los ciudadanos. Como dicen, la información es poder, y eso nos dará pauta a poder trabajar de la mano con los ciudadanos en estos temas de prevención. Ahora, la supervisión del proyecto de intervención social estuvo de la mano con la secretaria de Seguridad Ciudadana, la licenciada Erika Paola Páez Domínguez, la cual firmó las minutas de conformación de consejos de seguridad vecinal, dando esta credibilidad a los ciudadanos de ser escuchados, de estar atendidos por seguridad pública y de que estarán al pendiente de las necesidades que tengan en materia de seguridad pública. Por eso mismo, zonas como la unidad habitacional La Ribera contó con la conformación de su consejo; la zona centro también se conformó su consejo; antiguo camino a Rancho San Isidro, que es la zona de fraccionamientos de Las Quintas, también contó con su consejo de seguridad vecinal, y todos ellos firmados y supervisados por la licenciada Erika Paola Páez Domínguez. Ahora bien, para saber la evaluación de este proyecto, de si sirvió o no, necesitaba yo conocer o reflexionar sobre los ciudadanos, si la información que se les brindó les sirvió, les generó más dudas, o en su caso les cambió la percepción que tenían ante la violencia de género. Por eso mismo esta evaluación fue mixta, con preguntas abiertas de manera cualitativa y cuantitativa, ante 4 preguntas de opción múltiple. Esta aplicación de evaluación se hizo a 100 vecinos mayores de 18 años que participaron en las reuniones vecinales, de los cuales, de estos 100, consideran ya que la violencia de género es un delito. Otros evaluados consideran que es una falta administrativa. De los 100, 10 dicen que es falta administrativa y es un delito que se tiene que sancionar. Y ya hoy, de las 100 personas, ya saben que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es la ley que ampara la protección de derechos humanos a las víctimas de violencia. Ahora, ante la violencia de género, ya los ciudadanos destacan que se requiere buscar atención psicológica y jurídica, que es necesario denunciar, que deben de brindar un espacio seguro a las víctimas, sea familiares, vecinos, amigos, quien sea, ser empáticos con ellos. Además de que ya tienen el conocimiento de a qué números marcar, números locales del municipio de San Pedro Cholula, así como el 911. Solamente 15 personas de las 100 evaluadas dijeron que es mejor no intervenir en esta problemática. Ahora, quiero hacer énfasis que dentro de esta aplicación del proyecto se entregaron 1000 trípticos puerta por puerta en comercios y a los vecinos, y más allá de las reuniones vecinales que se hicieron en estos fraccionamientos y unidades habitacionales, ¿sí?, donde aproximadamente 500 personas fueron impactadas con las capacitaciones. En un total de 1500 aproximados
de habitantes de Santiago Momoxpan fueron los que se fueron ya con una idea, una percepción diferente en cuanto a la prevención de la violencia de género. Ahora, en cuanto a la sistematización del proyecto de intervención social, me permitió poder indagar y explicarle a la población la necesidad de conocer las leyes que los protegen. Por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1, dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligados de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ¿sí? En cuanto a seguridad pública, el artículo 21, párrafo 9, establece que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación y las entidades federales y los municipios, por lo cual San Pedro Cholula tiene la obligación de poder generar proyectos o programas en atención a víctimas. ¿Con qué fines? Con los fines de salvaguardar la vida, la libertad y la integridad y el patrimonio de todas las personas. Por otro lado, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos lleva a determinar aquí que específicamente en la sección 12ª de los municipios, en el artículo 50, que corresponde a los municipios de conformidad con la ley y las leyes locales en materia y acorde a la perspectiva de género, las siguientes atribuciones: promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad, participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, además de llevar a cabo acuerdos en sistema de programas de información y población respecto a la violencia contra las mujeres. Es decir, tienen que trabajar en coordinación con el Estado y la Federación en materia de prevención de la violencia y la delincuencia. Ahora bien, dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia me permitió poder fortalecer este proyecto de intervención social en cuanto al artículo, por ejemplo, el artículo 2, donde dice que la prevención social de la violencia y delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo. Sin más. El artículo 4 nos dice que la participación ciudadana y comunitaria es, en este caso, de diferentes sectores y grupos de la sociedad civil y organizada y no organizada, es necesaria para poder implementar ese tipo de proyectos y generar la prevención. Ahora, en el capítulo 2 de la prevención social de la violencia y delincuencia y la atención a víctimas, en el artículo 6 dice que la prevención social de la violencia y la delincuencia incluye los siguientes ámbitos: social y comunitario, algo que se plasmó en este proyecto de intervención social. Y en el capítulo 2 de la prevención social de la violencia y delincuencia y la atención a las víctimas, en el artículo 7, la prevención social de la violencia y delincuencia en el ámbito social, el fomento de solución pacífica del conflicto. Por eso mismo, los consejos de seguridad ciudadana, los consejos de seguridad vecinal, que se pueden implementar con programas, por ejemplo, el de vecino guardián que lleva el municipio de San Pedro Cholula mediante prevención, permite a generar este vínculo en el cual podrás desarrollar estrategias de educación y sensibilización de población para promover la cultura de la legalidad, la tolerancia, estrategias y acciones de protección a las familias. Por último, la prevención en el ámbito comunitario pretende atender los factores que generan violencia y delincuencia mediante la participación ciudadana y comunitaria. Por mi parte sería todo. Digo, al final este proyecto de intervención social me permitió generar este vínculo con la sociedad entre autoridades, ciudadanos, para poder prevenir la violencia de género. Muchísimas gracias.